de Acción Nacional ahora en el periodo extraordinario? Por supuesto, estamos hablando de lo que venga de la colegisladora en materia del 87, Ley General de Partidos. ¿Cómo va a ser el tratamiento luego de la votación de ayer en donde los mayoritearon, por decirlo de esta manera? Nosotros hemos dicho claramente que la apertura del expediente electoral después de que concluyó la construcción de las leyes reglamentarias y la apertura en concreto de un tema muy sensible para Acción Nacional, que fue una de sus prioridades desde que inició este proceso, significa un desencuentro con las bancadas en el Senado y en la Cámara de Diputados. Hemos aprobado por consenso la reforma constitucional en materia político-electoral y aprobamos por un amplísimo consenso las leyes reglamentarias. Ese consenso es no solamente una base de legitimidad de las nuevas reglas, sino también un ambiente, un clima de entendimiento frente a las reformas que están pendientes. Y precisamente por eso, una decisión por mayoría en un tema polémico que genera una enorme insatisfacción frente a una de las prioridades que han sido públicas, claras y contundentes por parte de Acción Nacional, generará un clima de desencuentro entre Acción Nacional y nuestras contrapartes. Lo hemos dicho de todas las formas posibles, hemos dicho que debe prevalecer el consenso que se generó en la construcción de la reforma constitucional y en las leyes reglamentarias, y que ese consenso y ese ánimo se va a romper por una decisión mayoritaria que, además de no ser conveniente para el decisional electoral, supone un retroceso claro y contundente en los contenidos que fuimos construyendo. En este sentido, nada más para complementar, el senador, nos decía el senador Preciado que ya habría cinco redacciones alternas para buscar adecuar el 87 en Ley General de Partidos, pero más allá de la adecuación en mera redacción, la idea es, ¿ustedes continúan con el debate energético o si se modifica como lo está haciendo las contrapartes, como lo defines, qué va a ocurrir? De todas las soluciones posibles a las preocupaciones de otros grupos parlamentarios en relación con la transferencia de votos, se ha encontrado la peor. Están apoyando el PRI y el PRD la peor, la que genera más distorsiones, la que induce a error y la que falsea la representación política en nuestro país y mantiene las sobrerepresentaciones de partidos que no tienen los votos suficientes para poder entrar al Congreso. Esa es la peor de las fórmulas que se pudo haber encontrado. Nosotros, con ánimo y disposición, hemos presentado alternativas. El PAN no dice no, dice cómo se pueden construir soluciones. Hemos presentado alternativas, desde boletas separadas para representación proporcional, coaliciones para representación proporcional de manera independiente a la coalición de postulación de mayorías relativas. Hemos presentado diversas alternativas para solucionar de fondo y de mejor manera este desencuentro sobre la regla de transferencia de votos de partidos grandes a partidos pequeños en coaliciones. No hemos recibido respuesta por parte de los otros grupos parlamentarios. El mensaje que hemos recibido es que se sostienen en esta solución, la más inconveniente de todas, y pues lo único que nos queda a nosotros es insistir que esto va a provocar un desencuentro entre la bancada de Acción Nacional y sus contrapartes en el Congreso. Más que un condicionamiento a las reformas que siguen, esta reforma, si pasa en sus términos con esas mayorías, no solamente rompe el consenso de la reforma política, sino también dejará una estela de desencuentro, una estela de conflicto en el Senado de la República que afectará inevitablemente la construcción de las decisiones que siguen. Es como decirle a un socio, a una persona que va a concurrir contigo a alguna actividad, que no le interesa construir contigo hacia adelante, sino lo que le interesa es estrictamente una coyuntura, un contenido en específico. ¿No irán a la energética? Nos pone en una circunstancia muy difícil porque eso supone que ciertas fuerzas políticas tienen interés en encontrarse entre ellas y que no les interesa una relación estable en el tiempo con Acción Nacional. ¿Se benefician los partidos pequeños, senador? Sin lugar a dudas, este mecanismo de doble emblema se ha utilizado para prestar estructuras electorales a partidos pequeños. Se le dicen a las estructuras de partido, vota por los dos partidos para que así se garantice la supervivencia de los partidos pequeños. Es una forma de falsear el voto de los ciudadanos. Lo que significa esta regla es lo siguiente, lo voy a poner en términos muy estrictos, que este viejo principio de que un hombre un voto y que el voto es indivisible se rompe. Ahora, con esta regla, significaría que el voto por candidato a mayoría relativa, a diputado, senador o presidente de la República, vale 1.
pero puede valer .5, .3, .25 o cuantos emblemas marques para efectos de representación proporcional. Eso es inconcebible en la construcción de reglas electorales. No conozco un sistema que funcione de la misma manera en el mundo. ¿Por qué? Porque se trata de darle vida artificial a partidos pequeños, se trata de darle vida artificial a socios pequeños, y eso lo único que implica es falsear la representación. El sistema de coaliciones que creamos desde 2008 tiene una premisa: que cada partido obtenga los escaños, las curules que obtuvo legítimamente en sus emblemas, que obtuvo legítimamente en los votos de los ciudadanos, y que no reciba vida artificial ni recursos de manera artificial cuando no tiene una adecuada representación. El senador Ríos Peter comentó ayer en tribuna que ustedes iban por un tema menor cuando lo que más importa es sacar adelante. Precisamente, incluso el diputado Belanzarán dijo en tribuna también que no se iba a partir pues un voto en 5, sino que podía darse uno para cada uno, como por cierto el PAN ha ido en coaliciones electorales en otros comicios. Lo único que me queda claro es que no entienden lo que están haciendo. No entienden absolutamente nada, porque la regla dice: si un ciudadano pone 2 emblemas de partidos en coalición, se ponen en una bolsa. Al final se cuentan esos votos. Supongamos que hay 10 votos por 2 emblemas, por los 2 mismos emblemas. Eso significa que al final el presidente de la casilla dice: hay 10 votos, 5 son para un partido y 5 son para el otro. Supongamos que hay 11, lo que dice el presidente de la casilla son 5 para uno y 6 para el otro. Eso es falsear la voluntad de los ciudadanos. La regla en materia electoral es que quien recibe la expresión inequívoca del ciudadano tiene efectos en triunfos de mayoría o bien en representación proporcional. Si hay 3 partidos coaligados y el elector cruza los 3 partidos coaligados, en esencia el voto se divide en .33 para efectos de representación proporcional, pero vamos a suponer que las coaliciones sean de 3 partidos y el elector recoge solamente 2 emblemas, vota 2 emblemas. Ese voto vale .5 y .5 y no vale nada para el tercer partido coaligado. Esa cantidad de sofisticaciones es resultado de esta regla. Nosotros pensamos que entre más sencillo sea el modelo de votación en nuestro país, más certeza habrá para los electores, más certeza para el sistema político en su conjunto y sobre todo menos impugnación al final de cuentas. ¿Cuántos juicios se abrieron en el Tribunal Electoral por esta diferencia de si valían o no los votos en partidos de distinto emblema? ¿Cuántos juicios podemos evitar si damos certeza a la regla? Y la regla es muy sencilla en todo el mundo: un ciudadano, un voto, y voluntad inequívoca del elector como principio fundamental de sus efectos. ¿La estrategia en comisiones cuál será la de Acción Nacional? Vamos a discutir, vamos a deliberar en cuanto llegue la reforma, pero también desde el punto de vista técnico tenemos los argumentos, tenemos las razones, tenemos incluso la historia de cómo llegó esa redacción del 87 a ese texto. Si se dice que no hubo acuerdo sobre el 87, mi gran pregunta es por qué apareció ese texto en el artículo 87 de la Ley General de Partidos Políticos. Si no hubo un acuerdo, apareció por arte de magia. Sucede que cuando algunos partidos políticos quieren cambiar las cosas, asumen que no hubo entendimiento y que los contenidos aparecieron por arte de magia. Creo que lo que tenemos argumentos para defender las razones y las profundas inconveniencias de este modelo, que si bien ha funcionado así, ha provocado muchísimos problemas y de falta de certeza en nuestro país, y era momento de corregirlo, y así lo insistimos durante la construcción de la reforma política. Pero también en el aspecto estrictamente político señalamos con total claridad que más allá de condicionamientos, pasar por mayoría una contrarreforma electoral, una modificación al consenso y al equilibrio generado por todos los partidos políticos, dejará una estela de desencuentro, dejará una estela de insatisfacción, dejará una estela de conflicto en el Senado de la República, que difícilmente podrá provocar un contexto adecuado para las discusiones que sigan. Discusiones muy importantes en materia de telecomunicaciones y en materia energética, en la que se requiere un clima de entendimiento y no un clima de desencuentro. ¿Y en Telecom ya van avanzando, senador? Estábamos listos, nosotros en Telecom estábamos listos para votar. El grupo parlamentario del PAN ha estado discutiendo internamente, estamos listos para ir a las comisiones. Hemos avanzado notablemente en materia energética, mantenemos algunos corchetes. Lo que sí es que nos pone una circunstancia muy difícil a Acción Nacional, que después de romper el consenso de la reforma política, después de crear una discordia en ese tema tan importante para Acción Nacional, ahora se pretenda que el día siguiente vayamos a dictaminar con mucha algarabía y alegría
las reformas pendientes. No es chantaje. No es chantaje, simplemente es la consecuencia de una intención de ruptura de un consenso político que derivó en una reforma de gran envergadura que fue resultado justamente de ese consenso. Gracias, senador. Gracias a ustedes.